El mensaje de hoy es una continuación de lo que hemos venido viendo ya por 6 semanas. Hoy es la sexta semana en la que estamos hablando que hemos sido escogidos por misericordia. Y esto lo hemos estado haciendo, como ustedes ya lo saben, a la luz de 2 Crónicas 7:14. 2 Crónicas 7:14, ya lo hemos visto, es el versículo cuando el rey Salomón dedica el templo a Dios, termina la construcción y le dice a Dios, le pide que perdone el pecado de su pueblo, que escuche a su pueblo y restaure su tierra, y Dios le dice que sí, pero pone un par de condiciones. E inicia esas condiciones fijándonos una identidad, fijándonos un patrón, un estilo de vida que nos va a identificar desde ese momento en adelante. Y él lo hace diciendo, mi pueblo que lleva mi nombre. No solamente está diciendo que somos de él cuando dice mi pueblo, sino que también dice que llevamos su nombre y nos da entonces una identidad. Y ahí es cuando nos pide que nos humillemos, que oremos, que busquemos su rostro y que abandonemos la mala conducta. En otras versiones dice que abandonemos la conducta perversa, porque es lo que podemos hacer. Vivimos en una naturaleza pecaminosa, en un mundo caído, pues ¿qué más vamos a producir si no es pecado y mala conducta, una conducta perversa? Bueno, ese es el elemento en que nos vamos a concentrar hoy. Ya hemos visto, hablamos sobre la humillación, cuando hemos reconocido que no depende de nosotros, que no somos nada, que no somos nadie comparados con la grandeza de Dios. Y que es en mi debilidad en la que se perfecciona el poder de Dios. Hablamos de la oración, durante 2 semanas hablamos de la oración, de cuál es el resultado de la oración, de cómo debemos orar, de qué debemos esperar o qué podemos esperar de la oración. La semana pasada hablamos de la devoción y hablamos que la devoción, y esto es muy importante porque ahí conectamos el tema de hoy, que la devoción antes de Jesús se vivía dentro de los templos. Cuando llegó Jesús nos llamó a vivirla fuera del templo. Antes la devoción era una capita de aceite en un vaso de agua que no bajaba. Pero cuando llegó Jesús, Él lo cambió. Y Él dijo, no, la devoción hay que llevarla fuera del templo. Tiene que trascender las fronteras del templo. Y entonces ahí ya pasó de ser más un vaso de agua con una capita de aceite a ser un vaso de agua con una mezcla de sal, que está inmersa, que es tal vez más fuerte, que en ocasiones no se ve, normalmente no se ve, pero que se siente y que tiene mayor poder para cambiar. ¿Y por qué lo conectamos? Porque hoy vamos a estar hablando de la conversión. El pasaje que hemos estado estudiando dice que si nosotros abandonamos nuestra mala conducta, esa palabra abandonar en el original es la misma palabra que se usaría hoy en día para reemplazar la señal de giro en U que vemos en la carretera. Esa palabra significa que si yo voy en una dirección y dice abandonar, es como decir gira en U, 180 grados, entonces quedo a la siguiente dirección, a la dirección contraria. Esa es la palabra que se usa acá para decir abandona tu mala conducta. Voy hacia la mala conducta y yo la tengo que abandonar, tengo que hacer un giro en U, darle la espalda. Igual que con la devoción, la conversión, en los tiempos del rey Salomón, cuando se escribió este mensaje, al igual que la devoción, la conversión se vivía al interior del templo. A la gente se le pedía que obraran de acuerdo a las normas en el templo. Pero en la calle había un montón de permisos y licencias para orar de otra manera. Por eso es que en los mandamientos siempre ha estado que es prohibido matar, no matarás.
pero la sociedad tenía la autorización, de acuerdo a ciertos pecados, de apedrear a las personas y matar a las personas. ¿Sí? Eso no se tomaba como un pecado porque no era una sola persona. Entonces, si un hombre sabía de alguien en adulterio, podía buscar a 2 o 3 hombres más, ir con las piedras y matar a la mujer que habían encontrado en adulterio, porque ya no era una sola persona. Entonces, esa conversión no aplicaba, porque él no era un asesino, él estaba haciendo cumplir la ley. Por eso Jesús llega a decir, no, eso no es así. O era pecado yo ir y herir a alguien, pero si alguien me hería, entonces yo sí podía herir a esa persona, y por eso era el ojo por ojo y diente por diente. O si alguien le hacía algo a mi hijo y le fracturaba un brazo por robarle, entonces yo podía ir y al ladrón fracturarle también un brazo, porque es diente por diente, brazo por brazo. Entonces miren cómo el abandonar los pecados se vivía solamente dentro del templo. Abandonar la mala conducta era en el templo. Entonces era una cultura de fariseísmo, una cultura en la que lo vivo acá y acá vivo mi devoción y aquí Dios cambió mi vida, pero cuando salgo sigo siendo el mismo, lo cual también cambió Jesús. Este proceso empezó con un llamado a reconocer nuestra identidad en Cristo. Pensemos cuando estamos manejando un carro de cambios, ¿sí? El carro está en neutro, así estaba nuestra vida. Y Dios dice, mi pueblo. Y cuando nos hace suyos, ya nuestra vida pasa de estar quietica y empieza movimiento. Mi pueblo, que lleva mi nombre, hagamos de cuenta que eso es primera, ¿sí? Cuando llegamos a los pies de Cristo, arrancamos con ese ánimo y con esa fuerza, así como arranca el carro en primera. Y vamos con fuerza, y eso es que sabemos que tenemos una nueva identidad. Soy cristiano. Y entonces uno trata de comportarse diferente, pero todavía no ha habido una instrucción muy profunda. Luego viene el paso de la humillación. Entonces yo ahí ya voy con una fuerza y con un ímpetu y paso el carro a segunda. Entonces le bajo un poquito porque no depende de mí. Estoy rendido a los pies de Cristo, me debo humillar. Entonces ya esa fuerza no es tanta la fuerza tuya que se necesita, es la fuerza de Dios en tu vida. Y ese es el paso de la humillación. Y ahí ya voy en segunda, ¿sí? Y estoy ahí humillado, reconociendo que no soy nada, que dependo de Dios. Y viene el siguiente paso, que era ¿cuál? La oración. Y entonces en la oración voy en segunda, en la humillación, y cuando paso a tercera es como si el motor del carro descansara. Y yo oro y descanso delante de Dios. Le puedo entregar, ¿sí? Pero en tercera todavía voy despacio. El carro va descansadito, pero voy despacio. Y quiero seguir aumentándole la velocidad. Entonces viene cuarta. ¿Cuál era el siguiente elemento? Buscarlo, la devoción. Entonces ahí es cuando yo decido entregar mi vida en devoción a Dios. Ahí es cuando realmente comienzo en esta carrera de la fe a tomar velocidad. Velocidad que no tiene ningún sentido si no paso a la siguiente marcha. Que la siguiente marcha es la conversión. No estamos hablando de meter un reversazo, no es que nos devolvamos a donde estábamos antes. No, la conversión es yo decidir hacia dónde es que quiero llevar mi vida. Ya que voy con toda, ya que voy en quinta o en sexta, dependiendo del carro en el que vayamos, ya voy con toda, pero de nada me sirve ir con toda si no me arrepiento de mi mala conducta, si no abandono mi mala conducta. Pablo usaba términos muy parecidos. En segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 7, está Pablo hablando de la buena batalla de la fe. Y Pablo dice que él ha peleado la buena batalla, que ha terminado la carrera y que se ha mantenido en la fe.
Yo creo que nosotros, o al menos yo no podría decir, he terminado la carrera y me he mantenido en la fe, porque fallo mucho. Quisiera ser como Pablo para poder decir estas palabras y que sean verdad, porque si no fueran verdad no estarían registradas en la palabra de Dios. Pablo estaba en una etapa de su vida en la que ya iba de salida. Ya estaba avanzado en años, ya había hecho un montón de cosas, había plantado un montón de iglesias, había fortalecido otras, había regañado a otras, había puesto disciplina en otras, había hecho discípulos, había descartado discípulos, había sistematizado la fe cristiana con las cartas y las epístolas. Entonces Pablo tiene la autoridad para decir: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, ay, acá viene lo bueno, sino a todos los que con amor hayan esperado su venida. Entonces, yo no estoy apuntándole a esto porque pueda decir en este momento, he terminado la carrera. No, porque gracias a Dios ahí Pablo me dejó un pedacito también para mí y para ti. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Y acá estamos esperando su venida. Si por mí fuera, yo quisiera hoy estar en la presencia de Dios. Yo no quisiera seguir viendo la degradación a la que nos estamos enfrentando los seres humanos en esta tierra. Yo no quisiera que mis hijos se vean enfrentados a lo que viene. Yo no me imagino si cuando yo tenía 10 años me enfrentaba a lo que me enfrentaba. Ellos se enfrentan a esto hoy, no me imagino lo que se van a enfrentar cuando tengan los 23 años que tengo ahora. ¿Sí? No se ríen. ¿A qué se van a enfrentar esos niños cuando pasen de los 40? ¿Qué mundo les va a tocar? Como papá, yo diría: Señor, ven antes. Que ellos no tengan que vivir todo eso. Ojalá venga antes. Si no, entonces tenemos que seguir peleando esta buena batalla. Tenemos que hacer lo que Pablo nos está diciendo. Es que cuando Pablo dice, he peleado la buena batalla, es porque Pablo abandonó su mala conducta. Literalmente, él iba a asesinar y no necesariamente cambió de dirección, geográficamente hablando. Él siguió en la misma dirección. Él lo que cambió fue en su mente, en su corazón, porque él iba a asesinar y llegó al otro lado a abrazar, a fortalecer. ¿Cuántos caminos hemos emprendido nosotros determinados a hacer lo que sabemos que no le agrada a Dios? ¿Cuántas veces hemos salido decididos a hacer daño sin importar que estemos haciendo lo que no le agrada a Dios? Y si están pensando, no, yo no, piénsenlo otra vez. Porque ¿cuántas veces uno no ha cogido el teléfono? No, yo sí voy a llamar y yo sí lo voy a decir. ¿Qué diferencia hay entre eso y lo que iba a hacer Pablo cuando iba en el caballo? ¿Cuántas veces no hemos dicho, yo sé que esto no está bien, pero lo tengo que decir para sacarlo? Eso es la mala conducta que debo cambiar, ¿sí? Pablo lo hizo. Por eso es que él dice que la ha peleado. Por eso es que dice que ha terminado la carrera. Porque vivió su vida desde su encuentro con Jesucristo, vivió su vida peleando la buena batalla y vivió su vida manteniéndose en la fe, no se alejó de la fe. Tuvo dificultades, enfrentó problemas, pero ahí se mantuvo. Entonces, no pensemos que abandonar la mala conducta es algo que va a fluir naturalmente, algo que se me va a facilitar y que yo voy a caminar y entonces voy manejando por la autopista y los carros que van al lado saben que yo estoy abandonando mi mala conducta y ellos se van a correr para no atravesarse y dañarme el genio. Eso no va a pasar. Al contrario, vamos a salir de acá y se van a comenzar a atravesar. Porque así es como nos prueba Dios. Entonces, ahora que o que creemos que vamos a máxima velocidad en este proceso, porque ya estamos
en la conversión, en el abandonar la mala conducta, ahora es cuando necesitamos fuerza y determinación. Ahora es cuando necesitamos dejar a un lado nuestras acciones, nuestras costumbres, las rutinas que llevamos que no le agradan a Dios y cambiar, abandonar esa mala conducta hacia las que Dios tiene para nosotros. Y puede haber alguien que diga, es que no son mis acciones las que valen. Yo estoy de acuerdo parcialmente. Hay una diferencia en las acciones que yo hago. Si yo las hago pretendiendo que en esas acciones halle mi salvación, o si hago mis acciones, si llevo a cabo mis acciones porque ya he sido salvo. Nosotros hemos sido salvos. Nosotros no hacemos buenas obras para ganarnos el cielo. Ya Jesús se lo ganó por nosotros. Nosotros hacemos buenas obras porque ya nos ganamos el cielo. Nosotros le ayudamos al pobre porque no necesitamos acumular riquezas en la tierra. Nosotros sacamos de nuestro tiempo para ir y compartir con el que lo necesita porque ya tengo ganada una eternidad. Santiago lo dijo en el capítulo 2, versículo 17. La fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Es como si la misma fe que se vive en una iglesia, dentro de la iglesia sin salir a la sociedad, como se vivía antes de Jesús, es como si esa misma fe se ahogara a sí misma. Dice, la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. La fe en Jesucristo nos tiene que poner en acción. Es que lo que estoy experimentando en mi vida es tan bueno que no me lo quiero quedar para mí solo. Lo quiero compartir con otras personas, lo quiero llevar. La fe nos llama a vivir nuestra vida a otro nivel, a vivirla no para nosotros, a vivirla para los demás. Y entonces ya Jesús la vivió para ti, y la murió para ti, y la resucitó para ti. El verbo que se usa en abandonar, allá en 2 de Crónicas 7:14, cuando dice abandona su mala conducta, ese verbo es el mismo verbo que se usa en Zacarías 1:3, cuando Dios le dice al profeta, por lo tanto advierte al pueblo que así dice el Señor de los ejércitos. Sabaoth es el nombre que dice ahí de Dios en el idioma original. El Señor de los ejércitos celestiales. ¿Qué es lo que Zacarías le tiene que decir al pueblo? Les tiene que decir, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Ese vuélvanse a mí es el mismo verbo de abandonar la mala conducta. Y yo me volveré a ustedes es el mismo verbo de cambiar la dirección. Estamos hablando de un cambio de dirección. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? ¿Dónde estaba el pueblo? Pensemos que Dios está acá, en el centro. Y acá estaba el pueblo. ¿Hacia dónde estaba caminando el pueblo cuando Dios le dice al profeta que les diga que se vuelvan a él? ¿Hacia dónde iban caminando? ¿Hacia allá o hacia acá? Hacia allá, ¿cierto? Entonces les dice que se vuelvan hacia él. Pero espere un momentico. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Entonces acá está el pueblo, acá está Dios. ¿Hacia dónde iba caminando Dios? Hacia allá. ¿El pueblo para allá? Ok, Dios para allá. Dígales que se vuelvan a mí y yo me volveré a ellos. Dios le había dado la espalda al pueblo de Israel. Si estudiamos las palabras que están ahí, Dios le había dado la espalda al pueblo de Israel. Pero como siempre, Dios es un Dios de oportunidades. ¿Cuántas? 70 veces 7, 490, llevemos la lista, ya yo voy en 489, Dios mío, ¿qué voy a hacer? No, eso es una forma de decir infinito. El pueblo va hacia allá, Dios va hacia allá y Dios dice que se vuelvan a mí, que yo soy un Dios de oportunidades y yo me volveré a ellos. Bueno, sabemos lo que pasó después de eso. El pueblo escuchó al profeta y el pueblo se volvió a Dios y Dios se volvió al pueblo y volvieron a disfrutar de la bendición de Dios.
como nación. ¿Qué es lo que significa cuando decimos que debemos dejar a un lado las acciones, costumbres y rutinas? Abandonar la mala conducta es esto, dejar a un lado lo que hacemos, lo que acostumbramos a hacer, lo que hacemos ya porque se nos hizo rutina. Vamos a ver 3 o 4 punticos acá de qué es lo que significa. Recuerden que en ese tiempo se exigía, por ejemplo, la circuncisión. Con Jesús ya no era necesario circuncidarse. En ese tiempo, cuando alguien pecaba, ¿cómo buscaba el perdón de los pecados? A través de un sacrificio. ¿Sí? Venían con un animal, llegaban al templo o al tabernáculo. Antes de eso, ponían el animal se llamaba el altar de las ofrendas o de sacrificio, y entonces ahí el sacerdote ponía la mano en la cabeza del animal, sacrificaban el animal y esparcían la sangre, porque la sangre, aún hoy, la sangre es lo único que puede limpiar el pecado, aún hoy. Eso no ha cambiado. La norma que creó Dios desde el comienzo es que los pecados se limpiaban con sangre. El detergente único que limpia el pecado de los humanos se llama sangre. Entonces, en esa época, esa sangre la esparcían en este altar, luego el sacerdote se volteaba, había un lavamanos, que era un lavamanos de bronce, y él ahí se lavaba las manos para simbolizar que el pecado había sido aceptado. La persona se iba, hacían otros sacrificios y luego entraba a la primera parte del tabernáculo, que no era el lugar santísimo, era el lugar santo. Y ahí estaban, ahí es donde estaba el candelabro de las 7 velas, ahí estaba también un espacio para quemar incienso, y ese humo subía y pasaba hacia el lugar santísimo, y Dios lo recibía, como dice en Apocalipsis, lo recibía como incienso agradable, ¿sí? Y ahí Dios perdonaba el pecado del pueblo. Cuando llega Jesús, Jesús dice, ya no hay que sacrificar más. El pecado, para limpiar el pecado, seguimos hablando que solo se limpia con sangre. Lo que pasa es que Jesús ya derramó su sangre para limpiar nuestro pecado, pero el pecado que yo cometo hoy solo se limpia con sangre. Yo no tengo que matar un animalito, porque ya Jesús entregó su cuerpo. ¿Qué hacía el sumo sacerdote cada año? Él buscaba un cordero puro, limpio, sin defectos, y lo sacrificaba. Y una vez al año entraba al lugar santísimo, donde solo podría entrar el sumo sacerdote, no cualquier sacerdote. Entraba con unas campanitas y con una cuerda amarrada, porque si él entraba allá en pecado, inmediatamente moría. Entonces ellos escuchaban las campanitas y lo jalaban con el lazo que tenía amarrado, porque ellos no podían entrar allá. Y él entraba a ofrecer sacrificio en el arca del pacto, donde estaban las alas de los ángeles. ¿Han visto las fotos que están las alas? En inglés, en español se llama el propiciatorio, en inglés se llama la silla de misericordia del cielo, Heaven Mercy Seat. Qué nombre tan bonito, propiciatorio, qué traducción tan fea. Pero ahí entraba y ahí él sacrificaba ese cordero. Y ese cordero simbolizaba o limpiaba, esa sangre limpiaba el pecado de todo el pueblo durante todo el año. ¿Qué es lo que significa dejar a un lado nuestras acciones, costumbres y rutinas? Bueno, primero, reconocer la supremacía de Dios, no querer arreglar yo los problemas yo solo. Entonces, si voy de afán, ¿qué hago? Voy rápido, voy más rápido, entonces no me importa romper las normas. Pues no estoy reconociendo la supremacía de Dios. También implica la relación y el trato personal. ¿De quién con quién? Mío con Dios. Mi relación personal con Dios. No la comunitaria como se vivía en esos tiempos. No es mi relación con Dios aquí en la iglesia y que todos sabemos actuar en comunidad y entonces cuando es el momento de alabanza vamos a alabar. Eso lo podemos hacer fácil.
Esto dura una horita y un poquitico, pero nuestra vida dura el resto del día. Ahí es donde yo de verdad pongo en práctica el que sea consciente de mi relación personal con Dios y el trato personal con Dios. Y eso es, Él tiene un plan para mí, ese plan es perfecto, su voluntad es buena, agradable y perfecta, dice en Romanos. Dice también en Romanos que a los que amamos a Dios todo nos ayuda para bien. Entonces yo debo entender que todo lo que pasa en mi vida hace parte de esa voluntad buena, agradable y perfecta, y que sea lo que sea que me pase, sucede para mi bien, que Dios se está encargando de que eso sea así. Ese es su trato personal conmigo. Puede que los demás me vean y digan, ay, pobrecito tú, lo que te tocó vivir o lo que estás pasando. No, pobrecito nada. Es el trato personal de Dios conmigo porque yo tengo una relación personal con Él y nadie más la va a entender sino yo. También implica el arrepentimiento de nuestros pecados. Ese abandonar la mala conducta, supongamos que hoy este mensaje se está haciendo palabra viva en ti. Y tú dices, desde hoy decido abandonar mi mala conducta y nunca más voy a volver a pecar. Buena suerte, no lo vas a lograr. Pero supongamos que ese es tu compromiso y supongamos que lo lográramos. Nadie lo va a lograr, solo Jesús lo logró. Pero supongamos, solo supongamos, y tú cambias tu mala conducta y nunca más vuelves a pecar. ¿Te servirá de algo si no te arrepientes de los pecados de antes? De nada, de nada. Porque ese pecado todavía está ahí y yo necesito ese pecado limpiarlo. ¿Cuál es el detergente para limpiar el pecado? La sangre. ¿Sacrifico un animal? No, ya no es necesario hacer sacrificios. Ya Jesús derramó su sangre. Lo único que yo tengo que hacer es reconocerlo, aceptar ese sacrificio que Él hizo por mí. Ya lo hizo. Yo no tengo que hacer nada para que suceda algo que sucedió hace 2000 años. Lo único que yo voy a hacer es decir, mirar hacia atrás y decir, uy, es cierto, esto lo hizo Jesús por mí. Y cuando yo hago eso, mis pecados son limpios. Voy a volver a pecar. Ni siquiera, bueno, inténtenlo, pero no lo vamos a lograr. Por eso es que es importante entender que esto que estamos viendo es un ciclo. Por eso cuando yo le pongo el gráfico, es un gráfico circular. Porque no paramos nunca, no es una línea que empieza acá y llego acá y no significa que vamos a decir como dijo Pablo en 2 de Timoteos, he peleado la buena batalla, terminé, gracias. No, no. Eso va a suceder cuando nosotros estemos ya en la presencia de Dios. No va a suceder mientras estemos en esta tierra. Y finalmente, pues es lo que estoy hablando en este momento. Es entender, aceptar, reconocer, hacer parte de mi vida que mi salvación es a través de Jesucristo. De nadie más, de nada más. Es solo a través de Jesucristo. Por eso es importante primero entender el concepto del Cordero de Dios. El sacrificio que sucedió una vez por siempre, que no se tiene que volver a repetir. Ya sucedió. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nosotros. Yo tengo que entender que ese sacrificio hecho por Jesús significa mi salvación. La prueba es que Jesús murió, fue enterrado y resucitó a los 3 días. Y su cuerpo, unos días después, ascendió al cielo. Así como nosotros vamos a ir al cielo un día a estar en la presencia de Dios. Solamente si seguimos el camino de Cristo, que es el único. Reconociendo que la salvación de nosotros está únicamente a través de Jesús. No tenemos otra opción. No podemos hacer nada más. Sí, tomamos acción. Yo reconozco la supremacía de Dios.
Sí, yo sé que tengo una relación con Dios y que hay un trato personal conmigo. Yo me arrepiento de los pecados, pero eso tampoco serviría de nada si yo no reconozco que mi salvación es a través de Jesucristo. ¿Cuáles son esos ídolos que tengo en mi vida? ¿Cuáles son esas cosas o esas personas o esas creencias que me están haciendo desviar mi fe de Jesucristo? Las tengo que identificar, porque normalmente esas cosas son las mismas que me llevan en la dirección opuesta de Dios, como iba el pueblo, y es de las cuales Dios hoy me está diciendo a través de su palabra que me vuelva a Él, para que Él se vuelva a mí. Yo no sé si tú has sentido que Dios te ha dado la espalda. Yo no sé si hay situaciones que te alejen de Dios en este momento. Yo no sé si estás disfrutando más el pecado que la presencia de Dios. Pero hoy es un buen momento para abandonar la mala conducta. Hoy es un buen momento para hacer ese cambio. Hoy es el momento de pasar a otro nivel. ¿Y cómo lo logro? Abandonando mi mala conducta. Acá no dice simplemente reemplaza tu mala conducta. Dice abandónala. No hay nada bueno en ella. Absolutamente nada. Y lo que tengo que hacer es abandonarla, porque es más grande lo que tiene Dios para mí cuando abandono mi mala conducta y me voy en la dirección que sé que tengo que ir, la dirección hacia la cruz de Jesús. Hoy yo quiero orar, ya estamos a punto de terminar, pero yo quiero orar para que nuestro camino esté marcado solamente por la cruz de Jesús. Que nosotros no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda. Que no nos desvíe ni el pecado hacia la izquierda, ni los buenos planes hacia la derecha. Que mi buen plan sea el que está marcado a la dirección de Jesús. Y que yo aprenda a identificar que aunque algo suene bueno y si algo suena mal, que mi camino es hacia la cruz de Jesús. Hoy yo los quiero invitar a que conscientemente, íntimamente, pensemos qué es eso que nos está alejando de Dios. ¿Cuál es esa dirección hacia la que estoy yendo que necesito cambiarle el sentido a mi vida? Abandonar, volverme, cambiar el rumbo de hacia dónde estoy yendo y encaminar mi vida hacia Dios. Acompáñenme en oración. Padre Todopoderoso, Señor, hoy yo quiero pedirte, así como en tu palabra tú nos has dicho que el Espíritu Santo nos da convencimiento de eso que queremos pedir, pero que ni siquiera nosotros mismos lo sabemos. Yo te quiero pedir que hoy el Espíritu Santo nos muestre y nos revele en nuestras vidas qué es eso que nos está alejando de ti, qué es eso que nos está amarrando y que no nos deja avanzar. ¿Qué es eso que hay en nuestras vidas hacia lo cual caminamos y que tal vez no somos conscientes? Señor, yo te pido que hoy tú nos des la fortaleza, la entereza, el discernimiento para saber cuál es esa mala conducta que debo abandonar. ¿Cuál es ese mal camino del que me debo convertir para volverme a ti? ¿Cuál es ese rumbo que debo tomar? Señor, sabemos que es el que tú has marcado para nosotros y que lo has señalado con tu cruz. Pero Señor, permite que esto lo podamos entender en términos prácticos en nuestras vidas. Espíritu Santo, yo te pido que nos des convencimiento de ese pecado que estamos cometiendo y que nos des la fuerza que necesitamos para poder cambiar de dirección. Que nos des la fuerza que necesitamos porque sabemos que no es fácil y sabemos que nosotros no podemos. Hoy, dentro de este proceso de humillación, hoy te
pedimos que nos ayudes, porque reconocemos que no podemos, reconocemos que somos débiles. Pero Dios, tú nos has dicho que en nuestra debilidad se perfecciona tu poder y hoy queremos ver ese poder perfeccionado en nuestras vidas, Señor. Padre, yo te pido que cada una de las personas que en este momento me acompañan en esta oración pueda escuchar directamente de ti, en lo íntimo de su corazón, qué es eso que debemos cambiar. Y que determinadamente hoy, ya en este momento, decidamos cambiarlo. No mañana, no esta noche cuando lleguemos a casa. Que en este momento cada uno de nosotros pueda abandonar su mala conducta. Señor, yo te pido que hoy cada uno de nosotros pueda decir que soy el pueblo de Dios, que llevo su nombre. Y que cada uno de nosotros se pueda humillar. Y en esta oración que le demos a ti, buscando tu rostro aquí en este momento, podamos cambiar nuestra mala conducta, podamos abandonar nuestra mala conducta para siempre y que podamos experimentar cuando tú nos has dicho que nos escucharás desde el cielo, que perdonarás nuestro pecado y restaurarás nuestra tierra, que podamos experimentar cómo nos escuchas, que podamos experimentar cómo nos perdonas y nos liberas de esa carga que el pecado trae a nuestras vidas y que podamos ver nuestra tierra restaurada. Que podamos ver esas áreas de nuestra vida en las que hemos fallado, en las que nos hemos equivocado, la podamos ver restaurada y que podamos ver florecer. Padre, yo te doy gracias porque yo sé que nos escuchas. Padre, yo te doy gracias porque estoy seguro que en este momento muchos de nosotros están escuchando de ti qué es eso que debemos cambiar. Y te doy gracias porque también estoy seguro que si tú lo estás poniendo en nuestro corazón, también pondrás en nuestro cuerpo la fuerza para tomar decisiones y en nuestra mente la determinación. Gracias Dios, porque yo sé que una vez más se está cumpliendo tu promesa cuando nos dijiste que cuando te pidamos en tu nombre, Señor Jesús, nada nos será negado. Que cuando te pidamos de acuerdo a tu voluntad, recibiremos lo que te pedimos. Yo sé que te estamos pidiendo de acuerdo a tu voluntad porque hoy tú nos estás diciendo que abandonemos la mala conducta y te estamos pidiendo que nos ayudes a abandonar la mala conducta. Y sé que esta es una oración que no quedará sin responder. Padre, gracias, porque yo sé que tu presencia está aquí con nosotros, está aquí dentro de nosotros. Y sé que no estamos solos. Padre, permite que cada uno de nosotros pueda experimentar esa restauración, que pueda experimentar la libertad de abandonar eso que nos esclaviza. Señor, gracias. Gracias porque yo sé que hoy tu palabra ha entrado en nuestros corazones. Y yo te pido, Dios, que tu palabra hoy sea hecha realidad en nuestras vidas. Padre Todopoderoso, gracias por este mensaje que nos has dado hoy. Y gracias porque nos das una esperanza. Porque aunque no depende de nosotros, tú nos llamas a la acción, a tomar acción. Y nos das una esperanza de vida eterna. Una esperanza de salvación, una esperanza como aliciente a lo que vivimos en este mundo caído, podrido, sabiendo que un día estaremos caminando en esas calles de oro. Señor, porque sabemos que esto es una representación de lo hermoso que tú tienes para nosotros y de lo que es realmente valioso. Padre, bendice a cada una de las personas que están escuchando este mensaje en este momento. Bendice a sus familias y permite, Dios, que este mensaje no se quede solo para nosotros, sino, Señor, que lo podamos llevar a otros que tal vez están necesitando esta palabra. Que lo podamos llevar también a otros que en este momento
sienten que su vida se acaba y que no tienen salida. Señor, para saber que sí pueden abandonar su mala conducta y que tú los estás esperando. Que fuiste tú quien tomó la iniciativa para decirnos que abandonemos la mala conducta, que nos volvamos a ti, que tú te vuelves a nosotros. Permite, Señor, que quienes escuchamos este mensaje no tengamos miedo de ser tildados de fanáticos o de religiosos, sino que nos podamos enfrentar con la firme convicción de que no somos nosotros, sino tú el que peleas por nosotros. Y que este mensaje llegue a cada persona que necesita escucharlo, a cada persona que quiere salir, que quiere abandonar su mala conducta, pero que no sabe cómo. Y que a través de esta enseñanza que tú has puesto hoy, Señor, delante de nosotros, puedan encontrar la forma perfecta, porque viene de ti, para poder abandonar su mala conducta. Ayúdanos, Señor, a que cada uno de nosotros podamos abandonar nuestra mala conducta hoy. Podamos hoy determinar cuál es esa mala conducta, y así como Pablo cambió su intención de ir y matar, asesinar y hacer daño, la cambió por la intención de ir y edificar y construir y fortalecer. Gracias, Señor, porque sé que antes de terminar esta oración, tú nos has escuchado y nos has respondido. Y por eso es que yo hoy te oro, en tu santo nombre, Jesucristo, y con el poder del Espíritu Santo. Amén y amén.